Muy bien. Entonces, el tema es sacando la levadura. Y dice, saca la levadura de tu corazón. Pero antes de empezar el tema, muy bonito lo que hablamos hace ocho días, el martes, que hablamos del amor de Dios, ¿cierto? Dios nos ama. Pero Dios nos ama, pero eso no quiere decir que porque Dios nos ama, entonces no nos reprende, ni nos disciplina, ni nos educa, ni nos forma. Muy lindas las enseñanzas querigmáticas del amor de Dios, del Dios que provee, del Dios que cuida. Y les he enseñado, esta semana revisaba temas y había un tema llamado Dios cuida de mí, se puede cambiar, Dios me ama, ¿cierto? La misericordia de Dios, todos esos temas son muy bonitos. Pero igual son de importantes y bonitos los temas donde Dios me disciplina. Porque recordemos 1 Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. O sea, empieza a hablar de la utilidad de la escritura, útil para corregir, útil para redarguir, o sea, confrontar a una persona, útil para enseñar, para capacitar, para formar al hombre, para que alcance a hacer buenas obras, para que alcance toda clase de bien. Eso lo dice la Biblia, 1 Timoteo 3:16. Pero Dios disciplina al hombre, claro que sí. Dios disciplina al hombre. ¿Y lo disciplina porque lo odia? No. Yo recuerdo que cuando uno tiene hijos, uno no los deja salir en un momento, no les da un permiso, o los castiga y los encierra en la pieza y le dice no vas a salir, y no porque los odie, sino porque hizo algo malo y lo tienes que disciplinar para que entienda que lo que está haciendo está mal. Y la disciplina es amor. Si Dios no disciplinara, Dios no nos amaría. Vamos a leer, Luz Dalia me va a colaborar, Nancy me va a colaborar con Hebreos 12, del 5 al 8. Me lo lee, por favor, Nancy, antes de empezar. Listo. ¿Han olvidado ya la exhortación que Dios les dirige como a hijos? Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes si te reprende, porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce. Aguanten, es por su educación que Dios los trata como a hijos. ¿Hay algún hijo a quien su padre no castigue? Si no los castigan como a los demás, es que son bastardos y no hijos. O sea, que Dios nos reprende porque nos ama, nos disciplina porque nos ama. Y Dios nos exhorta y nos da ciertas enseñanzas porque estamos equivocados y no quiere que nos perdamos. Luz Dalia tiene Apocalipsis 3:19. Esos dos textos los acabé de entregar ahorita. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. ¿A quién reprende Dios? A todos los que amo. O sea que si a uno no lo reprende Dios, si uno no siente que Dios lo está reprendiendo, es porque uno no es un hijo amado de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Si Dios te reprende, si Dios te corrige algo que estás haciendo mal, entiende, eso se llama amor. Amor de padre. Ahora sí la enseñanza, sacando la levadura. La mayoría de panes, esto es porque no va a hablar de panes, esto sale con unas cosas. La mayoría de panes y galletas tienen en su ingredientes levadura. Esto es lo que hace que la masa crezca. ¿Qué pues? Lo que representa en la Biblia lo va a sorprender, la levadura. ¿Puede algo tan común convertirse en una metáfora espiritual tan importante que Dios apartó toda una semana para hacer y una celebración santa en torno a ella? De eso se trata la Pascua, el Pesá en griego, el Pesá, que quiere decir el paso, la Pascua. Es una semana. Y es una semana que Dios separó como una fiesta, como una celebración, para hacer algo que no hacemos en esa semana.
En esa semana seguimos ritos, muy juiciosos. Cuando era pequeño, cuando era más joven, yo me sorprendía y decía, yo hice una Semana Santa espectacular. Fui a todas las procesiones, visité todos los monumentos y estrené jueves y viernes y no comí carne y todas esas cosas. ¿Y será el propósito? ¿O será que hay un propósito mucho más fuerte en esa celebración, en esa semana? Ahora, sorpresivamente la respuesta es sí. En Levítico 23, 4 al 8, que ya lo vamos a leer aquí, Dios proclama que debemos celebrar 7 días en los cuales no podemos comer nada leudado, y comer panes sin levadura adquiere un significado muy profundo a nivel espiritual, y ya les voy a explicar qué quiere decir. Léelo. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor y en las cuales deberán reunirse. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor del Señor. El día 15 del mismo mes se celebrará la fiesta de los panes sin levadura, en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberán ustedes quemar ofrendas al Señor y el día séptimo celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. Ahora, estamos hablando de la Pascua judía, no estamos hablando de la Pascua cristiana. Eso es del Antiguo Testamento y esas eran las ordenanzas para el pueblo judío para celebrar la Pascua judía. Dios proclama que debemos celebrar 7 días en los cuales no comer nada leudado y comer panes sin levadura en el Antiguo Testamento, y eso adquiere un significado muy profundo a nivel espiritual. No se trata para que no nos quedemos con el tema de panes sin levadura. Ya Héctor nos va a poner a que no comamos panes. No. Ahí hay una situación espiritual profunda que hoy vamos a aprender, más allá del rito de no comer panes sin levadura. Panes sin levadura y su cumplimiento espiritual está en 1 Corintios 5, 6 al 8, que no la vamos a ver todavía, más adelante. Aunque este pasaje viene del Antiguo Testamento, como ya les dije, estos mismos días eran guardados por la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, por los cristianos, más de 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó a la congregación gentil de Corinto a guardar los días de panes sin levadura. O sea, que los cristianos ya lo celebraban en los primeros años, después de la muerte de Cristo. Después les explico su aplicación espiritual para los cristianos del Nuevo Testamento en 1 Corintios 5, 6 al 8, más adelante. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la levadura en sí? La definición de levadura es un agente como la levadura que hace que una masa o una pasta crezcan especialmente por fermentación. Cuando usted va a una panadería, usted va todo entusiasmado y le dice al tendero, le dice, deme un pan de 5,000 pesos. Y usted se emociona porque le entregan un pan grueso así todo grande. Y dice, ay, mírate ese panzote. Pero eso es falso. Porque ese pan fue hecho con levadura. Y la levadura fermentó y leudó la masa y la infla. La hace mentirosa. La hace aparente. No es real. Usted coja ese pan, aplástelo y le queda una bolita así chiquitica, que realmente eso fue lo que usted compró. Pero la levadura hace que el pan fermente y crezca y parezca más grande y más limpio y más bonito. Si usted ve un pan sin levadura al lado de un pan con levadura, usted dice, y este pan tan achatado, todo quemado, todo deforme, no tiene ninguna apariencia agradable. En cambio, mire este pan tan bonito, con esa forma, se ve muy aparente el pan con levadura, diferente a cómo se ve el pan sin levadura. La levadura incluye la levadura y agentes leudantes químicos, tales como el polvo de hornear, bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio. Entonces, todo eso son químicos y cosas que le dan una apariencia a algo que no es, de la forma que no es. La historia antigua de Israel, para que entendamos a qué se refiere toda esta situación. Es un breve recuento. La Biblia nos enseña acerca de la antigua nación de Israel,
fue a los descendientes del fiel Abraham que Dios reveló su ley en el monte Sinaí. Recuerden que en el monte Sinaí, Dios se le apareció a Moisés en el monte, en Horeb, y allá le dio las tablas de la ley. Pero mientras Moisés estaba allá recibiendo las tablas de la ley, el pueblo desobedeció, incluyendo a su hermano Aarón y todas estas cosas. ¿Y qué sucedió? Cuando Moisés bajó, encontró un desorden tremendo. Sus ancestros fueron a Egipto. O sea, después de que Abraham, fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de 12 hijos, y su hijo fue vendido a Egipto, y en Egipto llegó a ser el segundo después del faraón José, y en la hambruna ellos llegaron a Egipto buscando solucionar una terrible hambruna, y posteriormente se quedaron con la ayuda de su hermano José. Y así fue como ellos llegaron a Egipto, reconocidos en Egipto, con una estimación grande por ese faraón en el tiempo de José. Posteriormente fueron esclavizados mucho tiempo después, cuando murió ese faraón y murió José y todas esas cosas, fueron esclavizados por los nuevos faraones y buscaron un libertador que los librara de la esclavitud y los llevara a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham. Aquí hay una analogía tremenda. A nosotros también nos fue dada una promesa a través de Jesucristo, el pacto a través de Jesucristo, una promesa de salvación. Y Dios mandó un caudillo, ya no era Moisés, sino que es Jesús. Y ese Jesús nos dice que nos va a liberar de Egipto. Y Egipto, en el Nuevo Testamento, en nuestra vida actual, tipifica el pecado. Mire que ellos estaban esclavos en Egipto y fueron liberados de la esclavitud y llevados a la tierra prometida. Nosotros estamos esclavos en el Egipto del pecado y somos llevados a la tierra prometida. Ellos pasaron a través del mar, que tipifica el bautismo, el nuevo nacimiento. Nosotros somos bautizados y nacemos de nuevo a una vida nueva en Cristo para caminar hacia la tierra prometida. Ahora, Moisés había sido designado para guiarlos fuera de Egipto, y después de una serie de plagas mandadas por Dios, incluyendo la muerte de los primogénitos de Egipto, el faraón les ordenó que se fueran. Salieron a prisa de noche. Ojo, aquí hay una cosa tremenda. Entonces el faraón les dijo: listo, váyanse. Después de que murió su hijo y de que esa fue la última plaga, que ya el faraón no fue capaz de resistir más, y le dijo: váyanse. Y ellos estaban empezando a recoger todas para celebrar la Pascua judía. Pero ¿cómo les parece que, como salieron de afán, no tuvieron la posibilidad de leudar la masa para los panes? Entonces salieron de prisa de noche y tomaron la masa de pan, pero esta no tuvo tiempo de leudarse. O sea, no tuvo tiempo de crecer, de ser diferente a como la hacían pues con la levadura. Éxodo 12:33 al 34, Rubí les va a leer. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa todavía sin levadura y con arteza y todo la envolvieron en sus ropas y se la echaron al hombro. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, le pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos. Salieron con el pan sin levadura, ¿cierto? Finalmente habían sido liberados de la esclavitud y la opresión de Egipto. Salieron del pecado, se liberaron de la esclavitud de Egipto en el Antiguo Testamento. Y para salir se llevaron los panes sin levadura. ¿Eso qué tiene que ver? Ya vamos a ver. Celebrando la salida de Egipto con panes sin levadura. Entonces, cada año ellos recordaban la salida de la esclavitud que tuvieron en Egipto y celebraban esa fiesta con panes sin levadura, por indicaciones de Dios. Entonces, cada año hacían la Pascua, el Pesá, y esa Pascua era con panes sin levadura, con un cordero que era inmolado, que era se lo tenía que comer toda la familia, y era el primogénito, limpio, sin manchas, sin defecto, bueno. Y con hierbas amargas, para entender la amargura que vivieron en Egipto, para poder en ese momento decir:
y vivimos una vida tan amarga y Dios nos sacó de allá y no tuvimos ni siquiera tiempo de leudar la masa para el pan. Eso tenía todo un simbolismo y un significado para el pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés órdenes muy específicas acerca de cómo los israelitas debían prepararse para salir de Egipto. Dios más adelante explica que para conmemorar la salida de la esclavitud de Egipto, se debían guardar 7 días de panes sin levadura como fiesta o conmemoración. Éxodo 12, 15 al 20. Ah, no, pero es que ese está aquí, ese está aquí. Qué pena con ustedes. Por eso no se lo di a Ruby. Con razón no lo encontraba a ella. Aquí dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Escuchen lo que pasaba acá. El Señor les decía que tenían que sacar de sus casas todo rastro de levadura. Y eran tanto el miedo de ellos, porque decía que el que no hiciera eso, al que se le encontrara un pedacitico de levadura en la casa, sería excluido de la comunidad de Israel. Entonces ellos se ponían todos los de la casa a buscar por todas partes, debajo de las camas, encima de las camas, en la mesa, a ver si había trocitos de levadura. ¿Y sabe qué hacían inclusive para llegar a tanto extremo? Alguien cogía un poquito de levadura en la masa y lo tiraba así en la casa para poder buscar todo y asegurar que no quedó ni un solo granito de levadura. Sacaban toda la levadura de la casa porque era un mandato de Dios que tenían que sacar toda la levadura. A través de Moisés les digo, tienen que sacar toda esa levadura, no puede quedar nada de levadura dentro de la casa. Ya vamos a ver eso qué aplicación tiene. Y mire cómo era la cosa. El primer día del festival y también el 7º, todo el pueblo celebraba un día oficial de la Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebrarán este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Eso era horrible y ellos buscaban y buscaban porque tenían un miedo que fuese hallado. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Dios estaba preparando el corazón del hombre para explicarle algo más profundo que ese rito. Y por eso les digo yo, no nos quedemos en los ritos, quedemos en la profundidad de lo que Dios quiere a través de los ritos. Durante esos días no coman nada que tenga levadura, donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. La levadura y el pecado. La levadura representa el pecado. Romanos 6, 17 al 18 explica, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, así como el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado viniste a ser de la justicia. La levadura tipifica el pecado y enseguida lo vamos a ver textualmente. ¿Listo? Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Ojo, tengan cuidado de su manera de vivir, de lo que están haciendo. No vivan como necios, y quiero que esta palabrita de necio la tengan claro, porque el necio es lo que hace las cosas aún sabiendo que no las debe hacer, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. ¿Qué es el necio? El necio no es el ignorante, porque el ignorante a veces hace las cosas porque no sabía que no se debían hacer. El necio es que aún sabiendo que no debe hacer algo, lo sigue haciendo. Ese es necio. Y el Dios dice, no vivan como necios, háganlo como sabios. A Dios le preocupa más que nosotros aprendamos a vivir de manera recta que la forma en que preparemos el pan que comemos. Eso no es la profundidad de lo que se quiere enseñar aquí.
Aún así, Dios le enseña al ser humano por medio de ejemplos físicos o analogías para explicarlo claramente. Miremos este principio en 1 Corintios 5:8, ya 5, 6, 8, aplicado ya en este momento a nuestra vida. Mire, aquí está. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿De qué asunto está hablando? Los meto en contexto. En el pueblo de Corinto había muchos desórdenes sexuales. Inclusive antes de este versículo 6, se habla de un hombre que estaba viviendo con su madre. O sea, vivía con, no su madre, pero era su madrastra y vivía con ella y tenía relaciones sexuales con ella. Y Pablo se dio cuenta y le escribía a los corintios. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. O sea, ustedes cómo toleran esas cosas dentro de su comunidad. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Ustedes no saben que un solo pecadito, por pequeñito que sea, leuda toda la masa, toda la comunidad, la fermenta. Y como todos aprendemos por ejemplo, entonces dice, esto es válido, esto se puede hacer. Entonces leuda la masa, la fermenta, la contamina, la hace no real. Y Pablo sigue diciendo, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. A ver, yo veo. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Aquí hay una aplicación tremenda, miren. Así como al pueblo de Israel se le exigía, se le decía que si había siquiera un rastrico de levadura en sus casas, serían desechados, quitados, separados del pueblo de Dios, así también se te dice a ti, que examina bien tu vida. Y no puede haber un solo granito de levadura en tu vida, en tu casa que es tu vida. O sea, no puede haber ningún ápice de pecado. Y debes buscarlo bien, y buscarlo y buscarlo y rebuscarlo. Y Dios nos da 7 días especiales para que esculquemos esa vida y busquemos si hay todavía ápices de pecado. Ningún granito, ningún polvito chiquitico de levadura puede quedar en nuestra vida. Ninguno puede quedar en nuestra vida. Nada, 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 nada puede quedar en nuestra vida. Esa significa la levadura en nuestra vida, pero sigamos leyendo. La levadura representa hipocresía. Jesucristo mostraba poca tolerancia con los líderes religiosos de su época, que se mostraban a sí mismos como justos, pero no tenían consideración con el prójimo, cuando de amor, misericordia y bondad se trataba. Esos eran panes con levadura, leudados, inflados. Había pecado en ellos, la levadura los había leudado y estaban por dentro inflados, hipócritas. La hipocresía de la persona que dice, yo sigo a Cristo y porque yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto, soy bueno. Y Dios dice, no, mira a ver si de pronto hay un poquito de levadura en tu vida, porque esa levadura está leudando tu masa, te está haciendo hipócrita, te está haciendo falso, no eres real. Hay fachadas en ti. No trates de engañar a los demás. Y si los engañas a ellos, no me engañas a mí, yo te conozco. Yo sé lo que hay en ti. Todavía hay cosas que no tolero en ti. Hay pecado en ti. Te aborrezco. Y te debía haber cortado hace rato del rebaño. Así como le dije a los israelitas que los iba a cortar, que los iba a separar, si en sus casas se encontraba levadura. Pues te cuento que en tu casa yo sé que hay levadura. Y estás incumpliendo con mi mandato. Saca toda la levadura de tu casa. En vez de estar señalando aquel. En vez de estar justificándote y mostrando lo que no eres. Mírate en tu interior. Mírate a ti mismo y saca la levadura dentro de ti. En Mateo, en el capítulo 23, todo el capítulo, Cristo se refiere a ellos como hipócritas que debían saber más acerca de esto. Le dice, sepulcro blanqueados. Ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera. Se ven blanquitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Ustedes ponen cargas en las personas que ustedes mismos no soportan y los exhorta. Todos pecamos
y ni siquiera un ser humano que haya existido en la tierra, que le damos inclusive el título de santo. Se le dio aquí el título de santo. Y ni siquiera muéstreme al más grande. Y todos pecamos. Mire lo que dice. Si afirmamos que no tenemos pecado, entonces hay que ir a buscar esa levadura, porque todos tenemos levadura todavía. Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23. Nadie. Todos hemos pecado. Y mire esta fotografía. Tómeme una fotografía aquí a ver si hay algún hombre que no haya pecado. Juan es llevado al cielo en una visión y se iba a abrir el libro que contiene el libro de la vida, que había que romper los sellos para leer el libro de la vida y los que han de ser salvos. Y Juan está en ese momento, en ese lugar, cuando dice el ángel lo siguiente, dice, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? O sea, tenía que haber un hombre sin pecado. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo siquiera, porque no había ningún hombre digno. Todos hemos pecado. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ningún hombre digno de abrir el libro, ni de leerlo siquiera, ni de mirarlo. O sea, no hay ningún ser humano que diga, yo nunca pequé. Y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único hombre digno de abrir ese libro era Jesús. El único hombre que nunca pecó. Segunda Corintios 5:21 dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Primera de Pedro 2:22-23. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Él advirtió a sus discípulos que debían evitar esta clase de comportamientos, usando la levadura como metáfora de este comportamiento pecaminoso. Mateo 16:5-12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Rui le va a leer toda la 16:5-12. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. La que contamina, la que no es real. Y hay un montón de enseñanzas que la gente sigue, que la gente practica, que es levadura, que es pecado, que entra al cuerpo, que infla el cuerpo, me hace sentir grande, importante, pero es levadura, es pecado, es abominación para Dios. La levadura representa desobediencia. La desobediencia a Dios trae maldiciones a nuestra vida. Dios no nos maldice. La desobediencia trae consecuencias funestas a nuestra vida. Somos nosotros los responsables, no es Dios. No le echemos la culpa a Dios de nuestra desgracia. Nosotros abrimos puertas que no debemos abrir. El apóstol Pablo también se refirió a la levadura cuando estaba enseñando en Gálatas acerca de la obediencia a Dios y sus leyes. Había unos que malinterpretaban la gracia de Dios como licencia para el pecado. Es que Dios nos perdona, Dios nos ama, entonces podemos pecar porque es que la gracia de Dios es perdonadora.
Eso es malinterpretar. No. Al contrario, el amor de Dios es tan grande que ¿cómo voy a ofender a un Dios tan bueno? Pablo decía que una pequeña tergiversación de la verdad llevaba a una gran confusión y engaño. Hay personas que tergiversan la verdad y que utilizando las cosas de Dios, tergiversan las enseñanzas de Dios y llevan a la gente a engaño. Y lo que hace la gente es recibir levadura y levadura y levadura y su cuerpo lleno de levadura cuando Dios dijo no puede haber ni un ápice de levadura en tu cuerpo. Sí, enseñan inclusive con ángeles, con santos, con oraciones raras y con cosas raras. Llevan a la gente a un montón de engaños, a tergiversar la verdad. Y Gálatas 5, 7 al 10, mire lo que dice. El que siembra en los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. 7 al 10. Ah, no, este era el 6 al 8. El 7 al 10. No, ese era el que seguía. No. Gálatas 5, 7 al 10 te dije, por Mónica. Por eso le dije que estaba leyendo el otro, que también era muy interesante. No, pero ese no era. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. ¿Ya llegó al 10? Sí. Listo. Hay personas que le están llevando levadura. Y Pablo dice, ojo, ¿ustedes no escucharon que un poco de levadura leuda toda la masa? Les están haciendo daño, los están engañando, los están confundiendo. Dios va a castigar a ese hombre, pero a usted les va a enseñar que se salgan de ese engaño, que renuncien a esas prácticas, que lo hicieron por ignorancia. Ay de aquel que sabiéndolo les enseñó eso. Pero bueno, a él Dios lo castigará y le cobrará, pero a ustedes les está reprendiendo que se arrepientan de esas prácticas. Abrimos puertas a demonios cuando practicamos cosas y dejamos impregnar nuestra vida de maldad. Deuteronomio 18:10 dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Eso lo hacían en la antigüedad, ahora no se ve esa práctica. Pero hay otras que sí. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación. ¿Cuántas personas van de personas a que les adivine la suerte, que les lea la mano, que les lea el tabaco, el tarot, el café y todas esas cosas? Y dije, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. Ay, como somos de agüeristas los paisas, no, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros, pactos. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Personas invocando espíritus de muertos para que les ayuden, por Dios. Mire que aquí dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dice, cualquiera que practica esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor, tu Dios, los expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor, tu Dios, sin nada de levadura, ninguna práctica, ninguna cosa que sea pecado en ti. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles, por ejemplo. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Hay un montón de prácticas ahora, que el reiki, que no sé qué, o que recibe este santo en tu casa, o recibe los ángeles que te voy a mandar. Todas esas cosas son abominación y son pecado, y lo único que traen es desgracia para tu vida. Te lo digo con determinación. Te lo digo con determinación, pero con mucho amor. Hay que renunciar a eso. Y si ya lo hiciste, pídele perdón a Dios, porque lo hiciste por desconocimiento, pero igual es un pecado. Y le debes decir, Señor, perdóname, no lo sabía.
No sabía que eso no era correcto. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios antes de que te alcance las consecuencias del pecado. Mire, esto es tan abominación para Dios que se me olvidó un texto que dice que yo cobraré esa desobediencia y ese tipo de práctica en sus hijos, nietos y bisnietos hasta la tercera y cuarta generación. Enseguida, si de pronto lo encuentro, lo busco. Y no estén unidos a Cristo, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. El enemigo hace cosas. Ay, pero es que ¿qué de malo tiene uno invocar a los ángeles? ¿Qué de malo tiene uno ir a un lugar donde hay un cuadro de la Virgen María, otro del corazón de Jesús y no sé qué? Y ese señor dice que va a orar por mí y ora más bonito y cierra los ojos y me dice que me va a hacer un lavado, que una limpieza, que tengo que hacer estas cosas. ¿Qué tiene de malo eso? Tiene el crucifijo, la imagen de la Virgen, tiene el Espíritu Santo, tienen imágenes de santos, entonces eso lo hace sentir a uno que muy tranquilo, porque uno dice, pero es bueno, es un lugar bueno, porque es que allá todo es con Dios. De hecho, muchos hemos escuchado eso y muchos caímos en eso. Claro. Por curiosidad, porque veníamos, claro. que allá hay una persona que te dice, allá hay una persona que sabe mucho. O sea, todos hemos sido culpables de esas prácticas y de esas cosas. Ahora, la situación es esta. Ya lo conocemos y sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz y que nos quiere engañar, separar de la verdad de Dios. Por eso ahorita decía, Dios les va a cobrar a ellos, a los que engañan, a los que traen ese tipo de práctica a tu vida. Pero tú que ya las conoces y que sabes que son pecaminosas, no lo sigas haciendo y arrepiéntete ante el Señor. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Los que se disfrazan de bondad para engañar. Sigue diciendo, mire, aquí una lista: la astrología, la geomancia, la magia, el tarot, el rosacrucismo, telema, cábala, tantra, velas, limpieza de inciensos, con inciensos, Buda, mantras, hipnosis, karma, ángeles, reiki, quiromancia, lectura del café, la mano. Todas esas cosas que la gente hace desafortunadamente por falta de conocimiento, por curiosidad, en vez de traerle beneficios, está abriéndole puertas a cosas malas. Mire lo que dice acá tan hermoso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Pero mire una cosa. No es que la falta de conocimiento lo exima a usted, porque aquí dice que perece. O sea, tiene falta de conocimiento, pero igual perece. Mi pueblo perece por falta, es que yo no sabía, no, pero igual perece. Porque es que por falta de conocimiento es que la gente se está equivocando. Pero por eso Dios les permite escuchar estas verdades al que las acepte. No quiero contrariar a nadie ni quiero polemizar con nadie. El que crea en esto y lo acepte, bienvenido. El que no, bueno, algún día tendrá que enfrentar la situación con Dios y usted le dirá, Señor, a mí me dijeron y yo no creí. ¿Cierto? Cada cual toma su decisión. Pero yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios y como hombre que busca de Dios, decir las cosas que hay en la palabra de Dios para que ustedes no sigan errando y sigan buscando la correcta relación con Dios. Por eso les digo, yo no necesitamos nada externo. No se meta en cosas externas. Yo no sé por qué la gente teniendo a Dios, estando buscando de Dios, recurre a este tipo de cosas. Entonces no le estás creyendo a Dios. Porque si crees que necesitas otras cosas, entonces yo voy a reforzar con esto. Señor, es que yo te tengo que... Es que la Biblia dice ayuda, que yo te ayudaré. En la Biblia no dice eso pues en ninguna parte, pero bueno, la gente ya lo puso popular y no sé quién, seguramente alguien lo escribió en la Biblia de él, no sé. Pero la verdad, lo que necesitas saber es el plan perfecto de Dios para tu vida. A través del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del amor de Dios que se derramó en ti, que dio su vida por ti en plenitud. ¿Para qué haces estas prácticas? Yo le creo a Dios, pero me voy a hacer el riego. Es que no falta un refuercito.
Yo le creo a Dios, pero voy a traer unos ángeles a mi casa. Yo le creo a Dios, pero ¿sabe qué? Yo voy a ver si propongo una penquita sábila detrás de la puerta. Yo le creo a Dios, pero ¿sabe qué? Yo voy a prender esta vela rosa, esta vela morada, esta vela de no sé qué, para traer las fuerzas no sé qué y ta. Por Dios bendito, ¿le crees o no le crees? Porque si le crees a Dios, no necesitas nada externo de Dios, ¿cierto? Y alguien que me lea, creo que es Romanos 1:15, si alguien lo puede buscar, enseguida me lo lee. La levadura, maldad oculta. La levadura, maldad oculta. Lucas 12:1, mire lo que dice. Bueno, primero, una vez más, el pecado se muestra como algo parecido a la levadura, creciendo dentro del pan que la rodea, en este caso los cristianos. Dios tiene poca paciencia con aquellos que desalientan a los demás y hacen que otros tergiversen y desobedezcan su palabra. No consientan ni siquiera un poco de levadura en su vida, ni siquiera un poquito. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con su hipocresía. Ellos muestran lo que no son y tienen intenciones perversas. ¿Tiene usted levadura? Dios tiene un ojo que todo lo ve y un corazón que todo lo perdona. Y aquí hay una cosa muy bonita. No te sientas mal, no tengas miedo, no te sientas triste. Eso sí, pídele perdón a Dios si estuviste en alguna de estas situaciones. No basta con dejarla. Es que yo, ¿cuánto hace que dejé eso? La pregunta es, ¿tú dejaste eso, pero le pediste perdón a Dios porque estuviste en eso? Porque si no le has pedido perdón a Dios, ese pecado está en ti. Dile: Señor, perdóname porque alguna vez por desconocimiento hice esto. Pídele perdón y empieza a buscar la levadura que hay en ti y empieza a sacarla de tu vida. Quizá eso es lo que te está refrenando. Que el gato llamador, no hay tanta cosa que uno ve. El negocio, lo primero que compran es el gato llamador para los clientes. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué pues? ¿En qué estamos? ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Y al ladito el crucifijo y también colgadita en la entrada de la puerta, la penca sábila. Muy bien. Pero ¿qué pasó pues? La pregunta bíblica que debemos hacernos es, ¿tengo levadura? En otras palabras, ¿es mi vida una vida de pecado ante los ojos de Dios? Empieza a preguntarte. No te consientas. No te engañes. Engáñame a mí. Engaña a tu familia. Engaña a tu esposo diciéndole y mostrándote cómo lo eres. Pero ni engañes a Dios y no te engañes a ti mismo, porque si te engañas, mire lo que decía ahorita primera de Juan, ¿cierto? El que dice que no tiene pecados, a sí mismo se engaña y la verdad no está en él. Empieza a reblujar, a ver qué áreas de tu vida y qué cosas debes trabajar y sacar esa levadura de ti, porque Dios no consiente ni un solo granito. En la canción de Rabito, que les pongo mucho, sinceridad, dice que el Señor te pide todas o ninguna. Con el Señor no es a medias. Y en Apocalipsis 3:14 dice, porque eres tibio y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor no le gustan las personas tibias. Yo soy más o menos bueno. No, ¿eres bueno o eres malo? No hay cosas intermedias delante de Dios. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Empieza a buscar esa levadura que hay en ti. Claro, es que estamos en un crecimiento y debemos ir profundizando. No quedarnos ahí consintiéndonos en las prácticas y en las cositas que nos van llevando ahí, acariciando, tranquilizando la conciencia y en una vida llena de pecados, llena de cosas antagónicas en contra de la verdadera voluntad de Dios. He aprendido a adorar a Dios con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. O estoy viviendo una vida llena de pecado e hipocresía. Recuerde que Dios trataba muy duro a los fariseos, porque la vida interior llena de pecado, pero mostrándote ante los demás como lo que realmente no eres,
un pan leudado, inflado por la levadura del pecado que hay en ti, y los otros viendo ese pan bonito, crecido, limpiecito, diciendo, uy, qué maravilloso eres, qué bueno eres excelente, eres buena persona. Pero Dios, que conoce tu corazón, dice, no estás inflado. Hay levadura que te está inflando. No es real lo que la gente ve. Pero tú conoces lo que está pasando en tu vida. Y yo sí que lo conozco, dice Dios. Por eso dice en Isaías, venga, sentémonos, hagamos cuentas, sincerémonos. Y tranquilo que si sus pecados son tan rojos como la grana, como el carmesí, yo los haré tan blanco como blanca nieve. No como Blancanieves, sino como nieve blanca, pues. Listo. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7 al 8. En las primeras cenas del Señor, las primeras Eucaristías, la gente comía el cuerpo de Cristo y era un pan sin levadura, para poder celebrar y entender el significado de la levadura. Nosotros no lo sabíamos, algunos no lo sabían. Repito, porque hay gente que interpreta, se va por otro lado. Nunca estoy diciendo que tiene que comer todos los panes sin levadura. Eso es una analogía. Yo estoy diciendo es que la levadura significa el pecado. Allá nos quiere llevar Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en la cena del Señor, en la Eucaristía, el pan que se comía era pan sin levadura y vino. El pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo, un cuerpo sin levadura, un cuerpo sin pecado. ¿O es que el cuerpo de Cristo tenía levadura? No, no había un ápice, un acta de levadura había en su cuerpo. Por eso era un pan sin levadura. Y el vino es su sangre. Ahora, por la cantidad de gente se fue transformando en la hostia, que ahora vemos que tampoco tiene levadura, ¿cierto? Y tipifica el pan sin levadura. Pero eso tiene una profundidad espiritual innombrable. Yo apenas les di una untadita. Porque si nos ponemos a leer todos los textos de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, para hacer un estudio más exhaustivo de lo que es la Pascua, con toda seguridad, no, apenas estamos en pañales, aprendimos un pedacitico, pero vamos aprendiendo más. Y a ese tipo de situaciones los quiero ir llevando de a poco. Así como los panes sin levadura simbolizan la ausencia de pecado en nuestras vidas, pues al igual que la levadura la cual corrompe la masa, el pecado corrompe nuestra alma y la destruye. Gálatas 6:8. Así como la levadura, ¿cierto?, infla el pan, lo corrompe, lo vuelve falso, así la levadura, que es el pecado en nosotros, nos destruye, nos hace mal. Gálatas 6:8. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. 1 Corintios 5, 1 al 13. 1 Corintios dice. Esta sí es la Biblia. Hágale. Esta sí es, siéntense. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos, y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa.
Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras. Pues para lograrlo tendrán ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de fuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgados a los que por eso, quien es pecador, quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Amén. Muy claro pues el texto. Si confiesas tus pecados, y aquí viene ya la sobadita, porque ya nos sentimos castigados, reprendidos, regañados, entonces viene en la parte bonita. Si confiesas tus pecados, Dios hará lo que es justo, te perdonará y te limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:8 al 9. Mire, ya lo tienes, ya lo reconociste, confiésalo. Y Dios te perdonará, te limpiará de toda maldad, y las consecuencias del pecado serán borradas en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice, ¿qué pecados estamos tolerando por rebeldía? Si es por rebeldía, horrible. Ah, no, eso es puro cuento, es que también son muy fanáticos, cada cual. Desconocimiento, recuerden que aunque sea por desconocimiento es un pecado. Igual, dice, mi pueblo se condena por falta de conocimiento. Menosprecio de la palabra de Dios. Eso no, lo que pasa es que eso era el Antiguo Testamento. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Pero mire que Pablo y el mismo Jesús lo está aplicando en el Nuevo Testamento. Eso no caducó. Esa analogía bonita no ha caducado. Hay que tener conciencia de pecado. Y esa es una situación. Hay muchas personas que todavía no tienen conciencia de pecado. No han podido entender qué cosas son malas delante de Dios. Por eso Dios no quería que Adán y Eva tomaran del fruto de las porque el hombre a veces no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Termina llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, como pasa ahora. La semana dije en 11 de mi salón, dije que yo era provida, y si viera el susto de todos, porque dije que era provida, porque los provida no creen no aceptamos el aborto, la eutanasia y todas esas cosas, porque eso es pecado. Y entonces ahí hay una confrontación con todos estos jóvenes, pero yo tengo que decir lo que yo soy, ¿cierto? Pídase, si no tienes conciencia de pecado, si no la tienes, pídasela a Dios. No juegues con tu salvación. No juegues con tu salvación. Te lo digo con amor. Aplicación, y aquí terminamos. La aplicación de esta enseñanza de hoy. Ocuparnos en la tarea de sacar la levadura de nuestras vidas o de nuestras casas nos recuerda que debemos estar alerta en contra de los pensamientos y acciones erróneos a fin de poder evitarlos. Dios sabe que a pesar de nuestras buenas intenciones, es que yo lo hice con buena intención, no. Todos pecamos. Ojo, que la buena intención es a salvar a alguien. Tiene abierto el micrófono, qué pena. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Es Él quien nos limpia al quitar la levadura de nuestra vida. Él continúa ayudándonos a vivir en obediencia por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y es el que nos da conciencia de pecado.
Entre más llenura del Espíritu Santo, más conciencia de pecado hay en tu vida. Sacar la levadura de nuestras casas por 7 días, o sea, inclusive debía ser en esta cuaresma, no esperar la Pascua, pero bueno, están esos 7 días para que en vez de estar pendiente de los ritos, que no estoy diciendo, ojo, ojo, repito, le pongo negrilla, lo subrayo, no estoy diciendo que no vayas a las actividades de Semana Santa, pero que más allá de eso, tengas la idea real de qué es la Pascua. 7 días que nos recuerdan por medio de la oración y con la ayuda del entendimiento que Dios nos proporciona a nosotros. También debemos reconocer, expulsar y evitar el pecado y sacar de nosotros toda la levadura. Tener esa semana para hacer una reflexión, para mirarnos adentro y sacar toda la levadura, así como esos 7 días que tenían ellos para sacar toda la levadura de su casa. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo único que debes saber. Ya no vives tú, Cristo vive en ti y Él te amó y se entregó por ti, dio la vida por ti. Eso es lo básico, lo importante. Acepta eso en tu corazón. Hemos terminado esta enseñanza. Espero que reflexionemos sobre este tema y lo pongamos en las manos de Dios.